vamos a continuar con esta clase. Bueno, la segunda parte de este pequeño ciclo de clases de farmacología en odontopediatría va a versar acerca del control del dolor en el paciente pediátrico. Pero antes, yo creo que tenemos que referirnos a dos términos sumamente importantes: emergencia y urgencia. ¿Qué es una emergencia? Como lo dice su palabra, algo que ocurre, que emerge repentinamente, un accidente que sobreviene y que debe ser inmediatamente resuelto porque compromete la vida del paciente o puede dejar secuelas permanentes de severidad. Y una urgencia, entonces, ¿cuál será la diferencia? Esta palabra, que deriva del verbo urgir, quiere decir lo que precisa, lo que debe ser prontamente ejecutado o remediado, porque si no puede evolucionar en emergencia o en una situación de mayor severidad. Estos dos conceptos los tenemos desde hace varios años en nuestra cursada, en nuestra carrera. Lo que nosotros queremos en este momento es generar el término y la reflexión de qué es una urgencia en odontopediatría. Una urgencia en odontopediatría es aquella situación de aparición súbita de una condición patológica que provoca una demanda espontánea de atención y cuyo tratamiento, fíjense, acentuamos estas palabras, debe ser inmediato, impostergable, oportuno y eficiente. Y ustedes, cuando nos pongamos de acuerdo en cuáles son las urgencias en esta disciplina, van a ver que esto cobra un sentido, porque nosotros consideramos urgencias en odontopediatrías al dolor, al traumatismo y a la infección. Veamos entonces qué es el dolor, aquella situación que debe ser pronta y eficazmente resuelta. El dolor es la respuesta, del organismo frente a un estímulo. Es un mecanismo de advertencia frente a la amenaza inminente. Aquellas personas que no tienen sensibilidad dolorosa están en grave riesgo de vida frente a la muerte. ¿Por qué? Porque es algo que obliga al paciente a acudir a solicitar ayuda. Y fíjense, ustedes seguramente, sus profes de odontopediatrías, le han hablado muchísimo acerca de la prevención. Nosotros en farmacología también decimos que en la planificación del control de la sintomatología dolorosa debe existir un fuerte componente preventivo, que implica ni más ni menos que todas aquellas medidas anticipatorias para disminuir la intensidad del síntoma. Y cuando nosotros pensamos en planificación del dolor, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, en tercer año, y seguramente sus profesores de cuarto también les han enseñado, nosotros debemos comenzar con la planificación del dolor pensando en la anestesia local. Tratar de evitar el procedimiento de anestesia local en esta disciplina es un error que se paga con la pérdida de colaboración y confianza por parte del niño debido a la desagradable percepción dolorosa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dominar todas las técnicas. Y para ello es necesario también tener un acabado conocimiento de la farmacología, empezando por los agentes tópicos que pueden ser de alguna manera puestos en tela de juicio, ya que la pérdida de la sensibilidad que producen es muy superficial. Pero haciendo uso de ellos y de un adecuado manejo de la técnica, vamos a tener mejores resultados. Así, por ejemplo, contamos con la lidocaína en diversas formas farmacéuticas, la pomada al 5%, la jalea o gel saborizado al 2% y la solución coloreada al 4%. Fíjense que la solución
para uso tópico, viene coloreada para diferenciarla de la solución inyectable y no generar accidentes de toxicidad confundiendo la forma farmacéutica. Estas tres formas que les hemos mencionado, la pomada, el gel y la solución, deben llevarse al sitio de punción mediante torunda y depositarse allí por algunos segundos. Tenemos también, o contamos también, con el spray al 10%. En nuestro medio, el puff, el disparo del spray, no está mesurado. Por lo tanto, y al tener una concentración tan alta, al tratarse de una concentración del 10%, lo que se sugiere es llevarlo al puff sobre torunda de algodón y así colocarlo en el sitio de punción. Tener muchísimo cuidado, una precaución especial con el niño pequeño en momentos de llanto. El puff puede coincidir con un suspiro profundo y esa dosis ser inhalada con probabilidad de efectos tóxicos por la concentración. Entonces, especial cuidado siempre en odontopediatría sobre torunda de algodón y de allí al sitio. Benzocaína es otro de los productos que están disponibles en el mercado comercial. Su formulación no contiene la porción hidrófila, por eso no penetran en el tejido. Sí tenemos que tener en cuenta las reacciones adversas a estos preparados que se relacionan con hipersensibilidad alérgica. A ver, ¿qué nos pasa esto? Un segundito, chicos. Bueno, no nos quiere. Ahí está, ahí nos hizo caso la presentación. Los agentes más empleados. Entre los agentes que disponemos en el medio comercial está lidocaína al 2%. Y fíjense, cuando nosotros preguntamos qué dosis de anestésico utilizas, en general el colega hace referencia a volúmenes. Le pongo medio cartucho, un cuarto de cartucho, algunas gotas. Y en ese momento están hablando de volumen. Cuando nosotros hablamos de dosis, debemos medirla en unidades de peso. En este caso, fíjense, la dosis recomendada en odontopediatría cuando la lidocaína se administra con vasoconstrictor es de 7 miligramos por kilogramo de peso, con un máximo absoluto de hasta 500 miligramos. Nosotros comercialmente disponemos de lidocaína al 2%, lo cual implica que cada cartucho de un volumen de 1.8 contendrá 36 miligramos del anestésico local. Esa forma farmacéutica, el anestubo, que contiene la solución anestésica, contiene además un localizador o vasoconstrictor, la epinefrina. La epinefrina acompaña a la lidocaína en una dilución de una parte cada 50.000, o sea, es inversamente proporcional. Cuanto mayor es la dilución, menor será la cantidad de vasoconstrictor que acompañe al líquido anestésico. En este caso, en nuestro medio comercial, la concentración es 1 en 50.000, que corresponde a 0,036 miligramos de epinefrina por cartucho. Y acá hacemos sí una salvedad y una precaución. En odontopediatría, la dosis recomendada o la dilución de vasoconstrictor recomendada es 1 en 200.000, o sea, está 4 veces más concentrada. Atención con esto, porque esa alta concentración de vasoconstrictor puede provocar lesiones locales en el sitio de punción. Como ustedes ven, en el recetario viene acompañada del vasoconstrictor o también al 2% sin vasoconstrictor. A continuación, ustedes ven una tabla donde indica la dosis máxima recomendada por kilogramo, cada 10 kilos, 20, 30, y fíjense en un detalle.
luego de superar los 500 miligramos, que es el máximo absoluto y que por supuesto corresponden al peso de un adulto, no se continúa incrementando la cantidad de miligramos. Esta tabla que ustedes ven en la diapositiva tiene una tercera columna que además les muestra la cantidad máxima de cartuchos que pueden utilizarse por procedimiento de acuerdo al kilogramo de peso del niño. En esta información está disponible en el texto de Stanley Malamed, el Manual de Anestesia Local, la 7ª edición, que está en la biblioteca de la facultad. Muy bien. Otro de los agentes con los que nosotros contamos es la carticaína. La carticaína en niños menores de 4 años no se ha establecido seguridad y eficacia. Entre los 4 y 12 años debe calcularse la dosis según el peso. Cuidar siempre el volumen a inyectar, recordando que en el niño estos volúmenes son menores, no solamente por el peso total del paciente pediátrico, sino también por las estructuras anatómicas, que son más pequeñas, por lo tanto requieren menores volúmenes y con una característica arquitectónica más porosa, el alvéolo es más grande, por lo tanto también esto influye en la cantidad o en el volumen de líquido a depositar. Nosotros recomendamos en relación a la forma farmacéutica aquellos anestubos o cartuchos de anestesia de cristal. Esto es cristal o vidrio. Esto es especialmente recomendado en el paciente pediátrico, porque como ustedes ya habrán podido percibir, el desplazamiento del émbolo o tapón de goma al discurrir entre las paredes de cristal o vidrio, nos permiten ejercer una presión más controlada y de esta manera depositar de una manera más amigable la cantidad de anestesia en el niño. ¿Qué cantidad de anestesia por minuto se recomienda? 1 mililitro por minuto. O sea, una técnica bien cuidada, bien lenta, que va a favorecer en épocas como en este momento, que son épocas frías, a que el líquido anestésico, al desplazarse, al discurrir en el interior de la aguja, tome la temperatura corporal y sea menos doloroso. Volviendo a la carticaína. Carticaína está disponible comercialmente al 4%, lo cual quiere decir que en un cartucho va a tener 72 miligramos. Si recordamos el anestésico anterior, este va a tener el doble de miligramos. Dosis máxima recomendada por kilogramo de peso, 7 miligramos por kilogramo de peso. No está ponderada el máximo absoluto por procedimiento, pero sí la recomendación de controlar estrictamente la dosis en niños. La carticaína al 4% como coadyuvante también contiene adrenalina o epinefrina en 2 diluciones, uno en 100.000 y uno en 200.000. Recuerden que la recomendada es 1 en 200.000. Ustedes ven en la diapositiva que con una dilución 1 en 100.000, yo por cartucho voy a encontrar 0,018 miligramos de epinefrina. Y cuando la dilusión es 1 en 200.000, 0,09 miligramos por cartucho, de epinefrina por cartucho. Como ustedes ven en la pantalla, van a encontrar 3 preparados comerciales disponibles en el ámbito local, todos al 4% con distintas diluciones de vasoconstrictor. Y por supuesto, también distinto material en la presentación del anestubo. También recomendamos el de cristal. Chicos, no tenemos ninguna convenio ni contrato con ninguna marca, pero recomendamos el de cristal porque el émbolo o tapón
de goma, es 100% de silicona, es 100% libre de látex, con lo cual disminuye, o mejor dicho, lo vamos a poner en positivo, aumenta la seguridad frente al paciente alérgico a la proteína del látex. Acá nuevamente mostramos la tabla del texto donde nos muestra, fíjense la diferencia, como no hay máximo absoluto por procedimiento, cuando se supera la dosis, por ejemplo, en el caso anterior de 500 miligramos, se va incrementando, cosa que no ocurre nunca en el paciente en odontopediatría. Pueden hacer una captura de esta diapositiva, así les queda este dato para también que les va a servir para el adulto. Por último, en nuestro medio ha comenzado de manera irregular a disponerse de mepivacaína al 3%. ¿Por qué nos interesa particularmente la disponibilidad de este anestésico? Porque es el menos vasodilatador de todos. Y esto nos va a permitir realizar procedimientos que no requieran ni mucha profundidad ni mucho tiempo de trabajo sin utilizar como coadyuvante el vasoconstrictor. Mepivacaína al 3%, de acuerdo a la técnica, nos da 20 minutos de tiempo de trabajo en técnicas infiltrativas y hasta 40 en bloqueos nerviosos. La anestesia en tejidos blandos es de aproximadamente 2 horas, 120 minutos o 180 minutos, con lo cual 2 a 3 horas en tejido blando. Dosis recomendada, 6.6 miligramos por kilogramo de peso, al 3%. Fíjense, nuevamente pongo a su disposición la tabla con el peso del niño, la cantidad en miligramos, recordando que al venir al 3%, la dosis por cartucho en error de tipeo es de 54 miligramos. 54 miligramos por cartucho de 1.8. En el caso de si el cartucho disponible, la marca comercial fuera 1.7 mililitros, ahí sí está bien los 51 miligramos de mepivacaína al 3%. Bueno, los vasoconstrictores asociados representan un mecanismo de seguridad en odontopediatría, porque van a limitar la absorción y por lo tanto aumentar el tiempo de trabajo en el sitio, aumentando además la potencia anestésica y reduciendo la dosis necesaria por procedimiento, como también el sangrado en zona de trabajo. Ustedes deben sopesar cuáles son las necesidades, teniendo en cuenta que muchas veces por el volumen necesario nunca vamos a alcanzar o sobrepasar la dosis máxima de anestésico, pero la cantidad de vasoconstrictor puede involucrar alguna serie de acciones o de reacciones adversas a nivel local. ¿Cuáles son esas complicaciones? Están descritas parestesias, fundamentalmente cuando se utiliza altas dosis en el paciente pediátrico. Alergia. Y en el paciente pediátrico nos asusta porque en general la primera dosis, como todos ustedes saben, sensibiliza y la segunda desencadena. O sea, son pacientes en los que nosotros vamos a protagonizar junto a ellos esa segunda o el segundo reingreso del producto sin saber si el niño es alérgico o no. Por eso, particular cuidado en la construcción de la historia clínica, indagando acerca de los antecedentes familiares de alergia en ese paciente. La alergia raramente se relaciona con el anestésico local. Está más vinculada con sustancias como parabenos, sulfitos y bisulfitos que actúan como conservantes y estabilizadores del vasoconstrictor.
a indagar acerca si el niño tiene algún tipo de reacción con cosméticos, jabones o alergias alimentarias que puedan realizarse o que puedan provocar reacciones cruzadas. Otra de los inconvenientes es la necrosis en el sitio de punción con aparición de abscesos estériles. Entonces, esto tiene que ver con la cantidad de vasoconstrictor. Por eso recomendamos los más diluidos, o en recomendaciones como mínimo 1 en 100.000 y de la Gold Standard es 1 en 200.000. Para prevenir la mordedura, yo recién les contaba cuál es la duración, de acuerdo a técnicas con la mepivacaína, sobre tejidos blandos. Ustedes han visto que supera ampliamente el tiempo en los tejidos duros. Por lo tanto, el niño sale muchísimas veces, tiene insensibilizado el territorio y recomendamos, para evitar mordeduras que a veces provocan un dolor más intenso que el motivo de la consulta, es el uso de dos torundas de algodón o separadores de algodón preformado, los rollos que vienen o que están disponibles comercialmente, porque están elaborados, están más comprimidos, se van a deshacer menos que los que nosotros hacemos en la consulta. Si no los tienen, háganlos ustedes. Se coloca 2 tramos de hilo dental anudados en cada extremo del rollo de algodón, y el rollo de algodón a fondo de surco. Sacamos los hilos fuera de la boca para evitar que el niño se lo trague por alguna maniobra en particular, y esto va a mantener separado la mucosa yugal, evitando la mordedura y por tanto la ocurrencia de estas lesiones que son muy ruidosas, muy traumáticas y muy dolorosas para el niño. Nosotros en la planificación del dolor, una vez que nosotros pensamos en todas las maniobras, muchas veces recibimos un niño que tiene ya un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio es una respuesta frente a la noxa, frente a ese desequilibrio. El organismo va a elaborar una respuesta localizada, estereotipada. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a producir en el sitio donde está afectando la noxa y que va a ser siempre igual, cualquiera sea la naturaleza de la noxa. Un traumatismo, una noxa inmunológica, una noxa bacteriana, etc. Y que denominamos inflamación. Para el control y manejo de estos procesos, utilizamos normalmente los antiinflamatorios no esteroideos, que, como ustedes recuerdan, son capaces de controlar dolor, fiebre e inflamación de manera eficaz. Controlan la producción de los mediadores químicos que guían la respuesta inflamatoria, y de esta manera aminoran la respuesta inflamatoria, sus exacerbaciones, el dolor y la fiebre, la temperatura. Pero además de disminuir la producción de estos mediadores químicos, también afectan la producción de mediadores químicos que intervienen en respuestas fisiológicas, como por ejemplo la producción del moco gástrico, y esto conlleva, siempre que los utilizo, el control de la sintomatología y la aparición de efectos adversos, ya que pueden provocar trastornos gastrointestinales. La supresión del tromboxano A2 altera la agregación plaquetaria, y como todo fármaco, ocasionalmente puede provocar hipersensibilidad alérgica. La droga reactora es el ácido acetil salicílico, que comparte estas 3 características con todo el grupo. Son fármacos inespecíficos porque van a actuar de la misma manera frente a todos los procesos inflamatorios, sintomáticos porque van a provocar alivio del síntoma sin
eliminar la causa que lo produce, y por eso decimos también que nos ayudan a paliar la situación. Bueno, describimos, como siempre, como ustedes están acostumbrados en farmacología, la droga prototipo. El ácido acetilsalicílico es probablemente una de las drogas más universalmente empleadas desde hace ya más de un siglo. Comparte las acciones antipiréticas y analgésicas, y para conseguir un efecto antiinflamatorio, ustedes saben que el balance riesgo-beneficio es desfavorable porque debo triplicar la dosis con el consecuente aparición de efectos adversos. Son también úricos, los salicilatos alteran la hemostasia de manera local, puede ser queratolítico e irritante gástrico. Los salicilatos son poco potentes, controlan dolores leves y fíjense algo particular. Seguramente ustedes no han, a lo mejor les han dado alguna aspirineta, pero nunca les han dado una suspensión o un jarabe conteniendo ácido acetilsalicílico, porque la disolución de la molécula es dificultosa. Por eso las formas farmacéuticas disponibles son siempre sólidas, no son posibles las formas farmacéuticas como jarabe o suspensión. Pueden, en dosis altas, provocar alteraciones metabólicas que se traducen en alteraciones respiratorias, acidosis, disminución del pH. En nuestro medio, el ácido acetilsalicílico es de venta libre. Y esto, si me permiten, me voy a detener un poquito. Venta libre no quiere decir consumo libre. Nosotros tenemos, o me encanta decir esta frase que la digo siempre, aquellos que han pasado por las aulas, la han escuchado, tanto, lo vamos a utilizar, tanto como sea necesario y tan poco como sea posible. Recuerden que todos los medicamentos tienen efectos adversos. Y en relación al ácido acetilsalicílico, su intoxicación se conoce como salicilismo, que va a depender de la cantidad o dosis ingerida, pudiendo provocar desde zumbidos en los oídos, náuseas, vómitos, alteraciones en la audición, hipoacusia, disnea y hasta la muerte. El ácido acetilsalicílico puede también ser responsable de reacciones alérgicas que van desde urticarias, eritemas, púrpuras, trombocitopénicos y asma. Pero particularmente, y este fármaco es un ejemplo cuando nosotros pensamos en la farmacovigilancia, porque provoca el síndrome de Reye. Si ustedes recuerdan, ustedes son muy jóvenes, pero antes se utilizaba el ácido acetilsalicílico, y estoy segura que las docentes que nos acompañan hoy se van a acordar, se utilizaba de manera mucho más amplia esta molécula. Sin embargo, cuando se empezó a conocer el síndrome de Reye a través de reportes de la farmacovigilancia, se limitó su uso a pequeñas o a pocas situaciones. Es el síndrome de Reye. Síndrome de Reye es un cuadro de causa desconocida que provoca daño cerebral agudo agregado a problemas hepáticos y que se asocia, fíjense, es desconocido, no se puede explicar la fisiopatogenia, pero sí lo que se sabe que para que se produzca deben confluir dos condiciones: el uso de aspirina para tratar una enfermedad viral como varicela o gripe en los niños, o en el uso frente al alivio de la sintomatología que producen las vacunas a virus atenuados. ¿Cómo comienza este cuadro? Con síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos profusos que deshidratan al niño. Esto altera su medio interno, provoca a nivel del sistema nervioso central una conducta irascible, incontrolable. El niño comienza a convulsionar y el único tratamiento que puede recibir son medidas de sostén general.
Es tan grave, el pronóstico es tan severo, porque puede provocar una tasa de mortalidad de hasta el 40%. Y en aquellos niños que sobreviven quedan con complicaciones permanentes, severas, como daño cerebral permanente o estado de coma. Por eso, fíjense cómo se redujo el consumo del ácido acetilsalicílico en la población pediátrica. La franja etaria más afectada va de los 4 años a los 14 años. Entonces, no suministrar aspirina a menos que esté indicada por el niño. Preguntarle a los padres o acompañantes que supervisan al niño si éste padece resfriado, fiebre, si ha recibido algún tipo de vacuna en el tiempo inmediato. En el caso de indicar el ácido acetilsalicílico, hacer la advertencia a los papás o cuidadores del niño que reduzcan el riesgo de contraer enfermedades virales como gripe o varicela, fundamentalmente cuando el niño está escolarizado. Entonces, la dosis, 10 miligramos por kilogramo de peso. Y esto, con el análisis que hicimos hace unos minutos, también representa, como ustedes pueden ver, un riesgo para calcular, ya que cada comprimido tiene de 100 miligramos. Si el chico pesa 12 kilos, ¿cómo hago para darle esos 20 miligramos más? O sea, es muy difícil de dosificar, muy difícil de dosificar. Le doy 1,5, me paso, le doy uno solo, quedo corto. Entonces, atención, por eso decimos ácido acetilsalicílico en odontología para el paciente de odontopediatría no lo recomendamos. Ibuprofeno. Ibuprofeno es otro AINE del grupo de los arilpropiónicos que comparte con todo el grupo las 3 acciones farmacológicas principales. Es antiinflamatorio, analgésico y antipirético por bloqueo de la ciclooxigenasa. El ibuprofeno tiene una muy buena tolerancia digestiva, no es hepatotóxico, sin embargo, es necesario controlar dosificación y espacio interdosis. Como todo fármaco, puede provocar reacciones alérgicas. ¿En qué dosis lo damos al niño? 10 miligramos por kilogramo por toma. O sea, esto es muy fácil de calcular, chicos. Si el chico pesa, a ver, si estuvieran los micrófonos abiertos, les preguntaría, si el chico pesa 23 kilos, ¿cuántos miligramos le tengo que dar? Y voy a multiplicar 23 por la unidad seguida de 0. Entonces, rápidamente, yo sé que le tengo que dar 230 miligramos por toma. Ahora bien, les pido que miren esta diapositiva. Ustedes fíjense cómo vienen las presentaciones comerciales, al 2 y al 4%. Suspensión al 2% quiere decir que por cada mililitro yo tengo 20 miligramos. Y al 4%, lógicamente, el doble. Por cada mililitro, 40. Por lo tanto, debemos hacer 2 cálculos. El anterior, que como ustedes ven se resuelve fácilmente, y el otro de acuerdo a la concentración que prescribamos en nuestra receta. Entonces, si 20 miligramos están contenidos en 1 mililitro, 230 miligramos estarán contenidos en X, hacen la cuenta, la regla de 3 simple, y ese es el volumen que le van a indicar a la mamá o al cuidador o a quien supervise la medicación del paciente en la parte de las indicaciones de la receta. Este cálculo lo hicimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Si ustedes recuerdan, con el caso de la amoxicilina. Van a duplicar el procedimiento recordando estos datos. Ibuprofeno también viene en gotas, donde una gota corresponde a 5 miligramos. Entonces, en este caso serían 2 gotas por kilogramo de peso. También es una forma farmacéutica aceptable para odontopediatría y muy sencilla de calcular. Si el chico pesa 15 kilos, pues le deberé dar 30 gotas cada 6 u 8 horas, de acuerdo a la magnitud de la sintomatología.
Las ibupiretas vienen en formas farmacéuticas sólidas, comprimidos de 120 miligramos, que con el mismo análisis realizado para ácido acetilsalicílico no recomendamos. Siempre en nuestro consultorio es deseable tener un antiinflamatorio líquido, porque muchas veces van a venir niños después de un traumatismo con laceraciones en los tejidos blandos y, por ejemplo, contamos con la benzidamida al 3 por 1000, el Hernex, voy a decir el nombre comercial. El Hernex, de acuerdo a la maduración psicomotriz del paciente, permitirá hacer buches, y digo maduración psicomotriz, porque no debe ser deglutido. Si el chico no tiene esa maduración, no lo puede escupir, le vamos simplemente a indicar el producto por topicación. Se va a indicar en casos de inflamación aguda de no más de 24 horas. El efecto estabiliza el componente vascular de la respuesta inflamatoria, aliviando y provocando un alivio en la zona. La topicación con gasa, además, en caso de laceraciones con extravasación sanguínea, van a ayudar a contener, van a provocar un efecto hemostático por el efecto de compresión mecánica con la gasa. El colutorio es de color verde, vienen diferentes soluciones coloreadas de distintos colores para mucosa orofaringia, es de color verde y tiene un contenido por envase de 120 mililitros. Por último, dipirona. Dipirona es un AINE cuyas acciones son preponderantemente analgésicas y antipiréticas. También se presenta con buena tolerancia digestiva, no provoca daño hepático y en nuestra experiencia profesional, en el caso del paciente febril, es el antitérmico que mejores resultados, y esto lo digo como consejo profesional, que mejores resultados nos dan en el manejo de la fiebre. Pero atención, pueden provocar dos efectos severos, agranulocitosis y anemia, ambos como consecuencia de un mecanismo inmunoalérgico y con baja incidencia poblacional. Sin embargo, por su severidad, en otros países este medicamento estuvo prohibido. Eso no ocurrió en la República Argentina, pero siempre hacemos la salvedad de cuidar espacios interdosis y duración del plan de tratamiento no más de 3 a 5 días. La Tengo una dosis, pregunta, perdón. sí, doctor, dígame. Yo tenía entendido que la dipirona intravenosa estaba contraindicada en pacientes niños, ¿puede ser? Y sí, puede ser. Mira, yo honestamente he tenido un hijo que ha estado internado en terapia intensiva con un cuadro febril muy intenso y le colocaron endovenoso. En nuestro medio, nosotros no vamos a tener esa magnitud de fiebre. O sea, mi experiencia personal, y te lo digo con mi hijo, seguramente vos has escuchado algunos cuadros febriles que desencadenan convulsiones. No sé tu nombre, no te veo en la Tomás. pantalla. Tomás, que desencadenan convulsiones. ¿Y qué dice el mito? Intercalar el antitérmico. ¿Lo has escuchado, Tomás? Sí, sí, lo escuché. Bueno, ¿de qué surge esto? Y está buena la pregunta y está bueno que detengamos la clase en este momento. Estos síndromes severos surgen de una revista de sala en el hospital de niños. El neurólogo recorría con un grupo de agregados a un paciente, llega a la cama de un paciente que tenía este tipo de cuadros. Entonces, el mantenimiento de una temperatura normal era crítico en ese paciente y se indicó intercalar a mitad de espacio interdosis con otro antitérmico, con el ibuprofeno o con el paracetamol en el caso de la dipirona. Esa práctica puede ser tóxica en odontopediatría. Entonces, lo que nosotros decimos, si no le puede bajar la fiebre indicando el producto por vía bucal, por vía enteral, utilizar método físico. ¿Qué es esto? Baño de agua tibia
por favor, que no lo metan al chico en una bañera con agua fría, ¿no? Que lo metan con agua tibia y que paulatinamente vayan enfriando la temperatura de ese baño para que sea tolerable a la criatura. Baños bebidos en agua fría a nivel de la nuca, y desabrigarlo al chico. Nosotros raramente vamos a utilizar por vía endovenosa. No sé si contesté tu pregunta, Tony. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Bueno, volvemos a la dosis. 10 miligramos por kilogramo por toma y la presentación de la dipirona jarabe cada 5 mililitros, 250 miligramos. También viene en gotas, donde 15 gotas contienen 250 miligramos. El cálculo de dosis se hace bajo la forma de la regla de 3 simple, que es muy sencillo, teniendo estos datos. Fíjense, cada 6 u 8 horas. Si la fiebre es muy intenso o el dolor muy intenso, voy a utilizar el menor intervalo interdosis. Cuando el síntoma comienza a aliviarse, puedo pasar al intervalo cada 8 horas. Pero esto no quiere decir que el paciente va a manejar este intervalo. Este intervalo lo indicamos nosotros según la intensidad del síntoma. ¿Quedó claro este aspecto, chicos? ¿Entendió? Sí, profe. Quedó claro, ¿no? Bueno, continuamos. Sí, sí. Paracetamol. En el caso del paracetamol. Ustedes saben que paracetamol bloquea la ciclooxigenasa 3. Todos lo deben recordar porque ya han llegado a 5º año habiendo aprobado farmacología. Paracetamol no actúa a nivel periférico, sino a nivel central del hipotálamo. Por lo tanto, controla fiebre y dolor, pero no es antiinflamatorio. Tiene ventajas, esta acción a ese nivel no prolonga tiempo de sangría, no provoca alteraciones plaquetarias, no es gastrolesivo, pero tiene efectos tóxicos muy severos. Si bien es bien tolerado a nivel gastrointestinal, a dosis altas es hepatotóxico y nefrotóxico. Puede provocar necrosis hepática y si la dosis es muy alta, en algunos casos la muerte del paciente. Por lo tanto, no exceder la dosis, revisar si vamos a indicar el paracetamol, revisar si el paciente está tomando otro tipo de medicación. En esta época del año, muchos antigripales suelen contenerlos, muchas fórmulas suelen contener paracetamol. Por lo tanto, tener esa precaución antes de indicarlo, un análisis exhaustivo de la medicación que está recibiendo mi paciente. La dosis de paracetamol es 10 miligramos por kilogramo por toma, cada 6 o 8 horas, no más de 3 a 5 días. La solución viene cada 10 mililitros, 200 miligramos, también vienen gotas, donde cada gota corresponde a 5 miligramos. Tanto los comprimidos como los supositorios no son las formas más recomendadas. Los comprimidos, ya saben, dijimos no puedo calcular la dosis en base al peso del niño. Y los supositorios pueden ser un recurso para aquellos niños discapacitados o que las formas por vía bucal, niños que vomitan o que están nauseosos o que tienen patologías sistémicas que impiden el empleo de la vía enteral, los supositorios pueden resultar una alternativa útil. Pautas para una correcta prescripción de estos medicamentos. Determinar la dosis y los espacios de dosis, interdosis, mejor dicho, de acuerdo al peso del niño y la intensidad del síntoma, pero siempre bajo el rango que acabamos de analizar. Yo no lo puedo dar cada 4 horas ni cada 12, porque estaría disminuyendo el nivel plasmático necesario para el control de estos cuadros. Los ajustes deben ser individualizados de acuerdo al paciente. Incluir maniobras analgésicas, siempre como calor o frío de acuerdo a la situación. Cuando el paciente se retira, es importante que el paciente, si lo vamos a medicar,
se retire del consultorio con una prescripción, donde las indicaciones estén en letra clara, sean precisas y sean entendibles, porque seguramente en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, el paciente viene acompañado del consultorio de odontopediatría por un cuidador que no va a ser el responsable de administrar la medicación. Por lo tanto, adquisición previa del medicamento como recomendación y indicaciones claras. Siempre que los prescriban, respetar contraindicaciones. Valorar, hacer la evaluación periódica tanto de los efectos que buscamos, el efecto analgésico, antitérmico o antiinflamatorio, como la aparición de reacciones adversas al medicamento. Y recuerden esto, que se los dije hace un ratito, tanto como sea necesario y tan poco como sea suficiente. Si el plan terapéutico debe prolongarse más de 5 días, hice algo mal, o el diagnóstico o el plan de tratamiento. Entonces, por favor, no prolongar innecesariamente el tratamiento. Valorar siempre riesgo-beneficio. Como nos quedan unos minutitos más, vamos a hablar de los corticoides. Algunas veces, algunos de ustedes me deben haber escuchado a mí hablar de los fármacos, y yo les digo siempre, mira, hay fármacos que nos cambiaron la vida. Fíjense, los corticoides cuando aparecieron a principios del siglo XX, cambiaron tanto el control como la evolución de innumerables patologías, provocando mejoras sustanciales en los pacientes. Sin embargo, los corticoides tienen una particularidad singular. Los corticoides derivan de hormonas naturales. Y como ustedes saben, estas hormonas van a tener un impacto en numerosos órganos y sistemas de la economía. Por lo tanto, yo les acabo de hablar de dos aspectos. La carita feliz mejora el control y tratamiento de innumerables patologías, y la carita triste provocan alteraciones en numerosos metabolismos. Vamos a tener entonces que hacer un análisis cuidadoso y sobre todo en el paciente niño, como vamos a ver a continuación. Los corticoides suprimen la respuesta inflamatoria de todos los tejidos que derivan de la túnica media, todos los tejidos mesenquimáticos, los conectivos. Actúan de manera eficaz en procesos agudos, disminuyendo el componente, la intensidad del componente vascular, porque disminuyen la vasodilatación, por lo tanto, la exudación, el edema, y también afectan a las células, disminuyen la infiltración leucocitaria. Pero además son capaces de controlar procesos crónicos, ya que por su efecto sobre las proteínas pueden provocar la destrucción de la fibrosis que rodea al granuloma. Decimos, son capaces de desbridar el foco. Los corticoides están indicados entonces en el control y tratamiento de la inflamación aguda y crónica, como preventivos frente a procesos donde, por ejemplo, la noxa quirúrgica pueda provocar cuadros inflamatorios severos, tratamiento de afecciones locales, porque dispongo de formas farmacéuticas para su aplicación, y frente a urgencias y emergencias. Emergencias como la anafilaxia y urgencias como complicaciones intraoperatorias. Son recursos muy valiosos. Y como nosotros decíamos recién, hace unos minutos, impactan sobre numerosos metabolismos. Así decimos que de esas acciones sobre órganos, sistemas y metabolismos, van a afectar el metabolismo de los glúcidos. Son hiperglucemiantes, por eso están contraindicados de manera absoluta en el paciente diabético. Afectan la liberación de ácidos gástricos, están contraindicados en el paciente ulceroso, provocan leucopenia, aumentando la inmunosupresión en el paciente,
contraindicación en este tipo de pacientes. Al inmunodeprimir al paciente, si éste está cursando virosis, pueden agravar estos cuadros. Pero en aquellas enfermedades bacterianas, como por ejemplo la tuberculosis, por su acción fibrolítica sobre el terciarismo de estas enfermedades, pueden provocar reagudizaciones de las mismas. Y tienen contraindicaciones relativas. ¿Ustedes se acuerdan por qué decíamos relativas? Porque van a depender del control de la patología o de la condición sistémica. Así decimos que es relativa su indicación en el paciente embarazada, porque va a depender del trimestre que esté cursando la mamá, va a depender del control de su embarazo, de cómo está llevándose el embarazo. Si está compensado, todo viene bien, en algunas situaciones particulares se podrá indicar. En el paciente hipertenso, ustedes saben que los corticoides tienen efectos mineralocorticoides, retienen sodio, potasio, aumentan la volemia, consecuentemente la resistencia vascular periférica y pueden desequilibrar la hipertensión arterial en estos pacientes. Los corticoides modifican el estado de ánimo, fundamentalmente en pacientes psicóticos o con antecedentes. Por lo tanto, la contraindicación es relativa. Si el paciente tiene el antecedente, no lo voy a indicar. Y fíjense, aparece como contraindicación relativa para el análisis el niño. ¿Por qué el niño? Porque los corticoides en el niño pueden afectar el estado de ánimo. Por su acción antiinflamatoria en pacientes medicados con corticoides por afecciones sistémicas, por ejemplo, el asma, una bronquiolitis, cuando se indican más de 10 días, los corticoides pueden enmascarar infecciones crónicas latentes en nuestra disciplina. En los niños, los corticoides a dosis altas pueden alterar el ritmo normal de crecimiento, porque van a afectar la producción de dos factores de crecimiento. El factor de crecimiento dependiente de insulina y el factor de crecimiento transformante beta. Pero además afectan la matriz orgánica del hueso, afectan también la mineralización de hueso, porque disminuyen la absorción intestinal del calcio e incrementan la eliminación renal. Producen catabolismo proteico, por lo tanto van a afectar la masa muscular del niño. Reducen la actividad y llegada de las células fagocíticas, neutrófilos y macrófagos en procesos inflamatorios. Suprimen la respuesta y función de células inmunitarias, generando una potente acción inmunosupresora. Pero miren lo más importante, el riesgo depende de la dosis, como dijimos recién, dosis altas, pero fundamentalmente de la duración del plan de tratamiento. Por eso nosotros en odontología tenemos indicaciones y bases terapéuticas particulares. Vamos a utilizar el preparado más potente el menor tiempo posible. Han escuchado en varias ocasiones en esta clase, cuando hablamos de AINES, decir el plan terapéutico debe durar de 3 a 5 días. Si se trata de un corticoide, por su potencia antiinflamatoria, el límite máximo de empleo es 72 horas, 3 días. Esto no va a afectar el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, por lo tanto, no necesito realizar el retiro escalonado o progresivo que se realiza en otras disciplinas como la medicina. Siempre indagar si el niño toma o ha tomado previamente corticoides para ver cómo afecta su estado de ánimo. Y por supuesto, tener en cuenta tanto las indicaciones, obviamente, como las contraindicaciones que acabamos de mencionar. ¿Qué monodrogas tenemos disponibles? La betametasona. La betametasona viene en gotas
que se adecua perfectamente a su indicación en el paciente pediátrico, donde 20 gotas del producto corresponden a 0,25 miligramos. Por cada gota va a contener 0,0125 miligramos de betametasona. Y la posología es una gota por kilogramo de peso cada 8 horas. Bueno, no sé si quieren hacer captura de esta diapositiva. Otros corticoides son la meprednisona, del tisona B, donde cada gota tiene 0,2 miligramos. Formas locales, triamcinolona, el Kenacort A, pomada al 0,1%, el Ledercot al 1%, las doblemente fluoradas, la fluocortolona, el diflucortolona, el Ultracur y la nerisona respectivamente, en diversas concentraciones para lesiones en tejidos de mucosa y semimucosa. Bueno, recordar siempre, como lo decimos en cada clase, en cada uno de nuestros cierres, el conocimiento integral del paciente, el fármaco y la enfermedad nos va a permitir hacer una terapéutica racional, indicando a cada uno y atendiendo de manera eficaz y segura cada uno de los cuadros que lleguen a nuestro consultorio. Por supuesto, esto debe hacerse en el marco de la seguridad, eficacia, costos y la cuarta pata que le agregamos siempre, que es la de brindar el máximo de información disponible al paciente y su entorno para que de esta manera se convierta en un socio de nuestros tratamientos. Bueno, chicos, no sé si hay preguntas. O fue todo muy claro, o fue todo muy confuso, como les digo siempre, pero si no hay preguntas, les quiero agradecer puntualmente a todos ustedes el habernos escuchado, y esta es una de las últimas ocasiones en las que yo me encuentro con todos ustedes. Y quiero decirles, como docente, que vengo acompañando a muchos de ustedes en años anteriores, desearles el mayor de los éxitos. Nos quedan pocos meses como estudiantes universitarios, disfrútenlos, organicen su tiempo para estudiar, para realizar las actividades, pero también para disfrutar en este ambiente. Y recuerden que los colegas, los amigos que ustedes hacen en la universidad, son los amigos que vamos a llevar toda la vida, porque vamos a compartir la actividad. O sea, desearles el mayor de los éxitos y que sepan que en lo que les pueda ayudar, yo estoy disponible. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Hermosa. Bueno, espero que haya sido útil para todos. Gracias. Chao, Gracias, chicos. profe. Gracias, Cata. Me veo ahí a la doctora. Muchas gracias, profe. Éxitos también. Y Tufo, que está con vos, Anabela, ¿cómo se llama?